Buenas noches con todos, señores y señoritas. Bienvenidos a esta nueva sesión. El día de hoy nosotros teníamos 2 horas de clase, pero por ciertos temas vamos a tener solo 1 hora de clase de 7 a 8. Y por tal motivo vamos a empezar desde la parte, retomando la parte de ayer. Déjenme compartir pantalla. De aquí. Un segundito. Déjenme hacer esto más grande. Ahora sí. Ya, nosotros habíamos, o retomando desde lo que vimos ayer, voy a sacar mi cámara por lo que les comenté de optimización de ancho de banda, y habíamos visto lo que era el enfoque de calidad, pero desde el punto de vista de usabilidad. ¿Qué era usabilidad? Simplemente responder a la pregunta: ¿qué tan fácil, intuitivo y satisfactorio es para el usuario utilizar el software? Porque la interfaz no solo se trata de que se vea vendedora, se vea bonita, entre comillas, sino que el usuario pueda lograr el objetivo deseado, pero con el menor esfuerzo posible. El esfuerzo cognitivo quiere decir que no tiene que andar adivinando o deduciendo demasiado cómo utilizar la aplicación. Y se tenían diferentes categorías principales, como reconocer si es adecuado, la curva de aprendizaje, la operabilidad, es decir, qué tan difícil o qué tan fácil es operar o controlar la aplicación, protección contra errores de usuario, si un usuario necesita hacer una acción, pero esta aplicación puede permitirle o no enviar o simplemente grabar algunos campos con errores. Eso ya es del tema de la calidad. También si la estética de la interfaz de usuario es, es como es agradable a la vista, limpio y no saturación al usuario. Ya habíamos conversado ayer sobre la saturación del usuario, es decir, puede que tenga muchos colores, colores que no son adecuados o demasiados botones que hacen cada uno una función diferente, etcétera. Y la accesibilidad, pues simplemente que sea compatible con personas con algún tipo de discapacidad, sea visual, motora o cognitiva. Y nos estaba hablando de este estándar WCAG y también cómo se puede asegurar y cómo se puede medir esta parte. Primeramente, con la prueba de usabilidad con usuarios reales, es decir, las versiones beta que nosotros podemos ver en muchos programas y demás, me, me solucionan esta parte. Y también las métricas de efectividad y eficiencia, la tasa de éxito de las tareas que se mide en porcentaje y el tiempo en la cual esta tarea es completada. Todo eso se toma una lectura y se lo va agrupando en una pequeña estadística. Hasta ya habíamos visto el día de ayer. Ahora vamos a ver el tema de la eficiencia, pero desde el punto de vista del desempeño, lo que se conoce como performance efficiency. Y como la anterior, esta responde una pregunta: ¿cómo se comporta el software en relación con la cantidad de recursos que consume bajo condiciones específicas? ¿Qué quiere decir esto? Que un programa es eficiente siempre y cuando consuma los recursos necesarios. No quiere decir que debe consumir menos, no, porque si consume menos es probable de que no esté procesando correctamente. Si consume demasiado CPU o demasiada memoria, es probable de que no se esté realizando una limpieza correcta de los archivos temporales de la memoria RAM. Cada uno va de la mano con el otro. Ahora, ¿cuáles son las características de este enfoque de desempeño? El comportamiento en el tiempo.
time behavior, son los tiempos de respuesta. Es decir, yo estoy haciendo un procesamiento de una información y algo que se conoce, usted lo va a escuchar bastante en este rubro, que es throughput o la tasa de rendimiento, que responde a la pregunta ¿cuánto tarda en cargar una página o en procesar una consulta a la base de datos? Ya, eso al momento nosotros no tenemos esos problemas porque las aplicaciones en el ámbito académico que hemos realizado hasta esta fecha en materias anteriores, los datos han sabido ser pocos o han sido de fácil lectura o son datos que nosotros los hemos ingresado. Sin embargo, cuando se tiene ya algo más profesional y una base de datos que no solo es utilizada para grabar, sino también para leer o consultar, mejor dicho, y la base también tiene sus procesos internos, va a tener un comportamiento o se lo va a poder evaluar desde el punto de vista del comportamiento en el tiempo. ¿Cuáles son los tiempos de respuesta de cada proceso o de cada acción básica o un poco avanzada? Y la tasa de rendimiento. Es decir, cuánto tiempo yo demoro, o bueno, no yo, sino la aplicación demora en cargar si es un web service, una página o una consulta en base de datos. Generalmente se suele demorar unos segundos, pero va a depender de qué cosa. Va a depender de cómo esté estructurada la sentencia SQL. Va a depender también de cuál es el ancho de banda del usuario, pero más cuál va a ser el ancho de banda que tiene nuestra aplicación si es un web service que está publicado en el Internet. También la utilización de recursos, resource utilization, la cantidad de recursos, CPU, memoria, almacenamiento, ancho de banda de la red o del Internet que el software requiere para realizar sus funciones. Es decir, si el simple hecho de que usted inicie una aplicación le va a consumir demasiados recursos, entonces ahí hay un problema en el diseño de la aplicación y se tiene que revisar a través de algo que se conoce como mejora continua. La mejora continua lo que hace es la optimización de las sentencias SQL, de la optimización del código para que haga lo mismo en menor tiempo y utilizando menos recursos del original. La capacidad, capacity, es el límite máximo que los parámetros del sistema, o sea, los parámetros permiten del sistema. Dicho de otra forma, cuántos usuarios simultáneos o cuántas transacciones por segundo puede soportar el sistema antes de degradar su rendimiento. Esto de aquí, esta pregunta se la puede reemplazar en el tema de la concurrencia. Les voy a escribir aquí. La concurrencia. Concurrencia es justamente las conexiones simultáneas que existen desde un usuario o n usuarios hacia una aplicación. Y cada uno va a consumir una porción de recursos porque cada uno va a utilizar el acceso de la red o el internet, va a utilizar algo de CPU porque va a procesar algún tema dentro del servidor, va a requerir memoria RAM y va a requerir memoria de disco duro. Ahora, las métricas matemáticas y técnicas de eficiencia. Como ya les he visto, es más arriba, se vio que era el tiempo de respuesta y el rendimiento o el throughput. Y el throughput se lo mide en transacciones por segundo, TPS, y se lo puede deducir a través de la fórmula el rendimiento de las peticiones completadas sobre el tiempo total. Es decir, las peticiones completadas habla de que un proceso sea ejecutado y termine su función. No sirve si es que eso se está quedando en el medio. No, eso no cuenta, porque acuérdense que son peticiones completadas. Y el tiempo total, obviamente desde que usted inició todo el asunto, inició la primera ejecución hasta la última ejecución del programa o del web service.
y las leyes de colas, ley de Little. Esa ley de colas se utiliza para calcular la eficiencia en sistemas concurrentes y matemáticamente relaciona el número de promedio de clientes sobre el número de peticiones en el sistema y la tasa de llegada, que es lambda, y el tiempo promedio de respuesta W. Y aquí tenemos que es n, perdón, igual a lambda por W, donde ya está aquí listado cuál es cada uno de ellos. Ahora, como un cuadro comparativo, la usabilidad versus la eficiencia. ¿Cuál es el foco principal? Desde la usabilidad, la experiencia y el refuerzo del usuario humano. La eficiencia, el uso y optimización de los recursos de la máquina. En la perspectiva, la primera es principalmente psicológica, ergonómica y de diseño, es decir, todo desde el punto de vista del usuario para hacer que la ejecución de nuestra aplicación no sea traumática. Y en el segundo es principalmente de arquitectura de software, hardware y redes. Las consecuencias en fallar es el usuario abandona la aplicación porque le parece difícil o frustrante. ¿En dónde está listado eso? Está listado aquí, en la usabilidad. Y el enfoque o eficiencia es si es que la aplicación se congela, se queda sin memoria, un memory leak o el servidor se cae por saturación. Los ejemplos de éxito. En la primera, un usuario de la tercera edad logra realizar un pago móvil en menos de 3 pasos sin ayuda. Y en la otra columna, una base de datos procesa 5 millones de registros consumiendo menos de 512 megabytes de RAM. Dice que ambas características se cruzan en un punto crítico. Si la eficiencia de un sistema es mala, los tiempos de respuesta son muy lentos, la usabilidad destruye de inmediato, ya que nadie considera usable una aplicación que tarda 20 segundos en cargar una pantalla. Eso es algo que usted tiene que tomar siempre en cuenta. Usted puede tener la mejor aplicación que hace muchas cosas, pero si esta aplicación tarda en cargar, el público o las otras personas que no son técnicas no van a tener ningún interés en utilizar su aplicación. Bien, el enfoque de escalabilidad. Dice que la norma ISO 25010, la escalabilidad se evalúa dentro de la eficiencia de desempeño y la mantenibilidad en la ingeniería de software moderna se trata como un pilar fundamental. La escalabilidad responde a la pregunta: ¿puede el software manejar un crecimiento significativo de trabajo, más usuarios, más datos, más transacciones, de manera fluida y sin necesidad de rediseñar toda la aplicación? Ahora, aquí juega bastante algo que parece bastante común: la escalabilidad. Una aplicación es escalable cuando yo puedo hacerle cambios a bueno, no a su lógica, sino a su código para que, para que se mantenga con actualizaciones. Vamos a ponerle así. Luego en la escalabilidad existen dos tipos, dos formas matemáticas y arquitectónicas de hacer un sistema. La escalabilidad vertical consiste en añadir más poder, más CPU, más memoria, discos RAM, perdón, memoria RAM, discos más rápidos, etc. al mismo servidor donde corre el software. Límite tiene un techo de hardware físico y económico muy marcado. Llega a un punto donde no existen procesadores más rápidos. Y la estabilidad horizontal consiste en añadir más servidores idénticos al sistema y repartir el trabajo entre ellos mediante un balanceador de carga. ¿Cuál es la ventaja? El estándar de la industria pobre, la nube, porque el límite de crecimiento es teóricamente infinito. Esa es una de las ventajas. Pero esa es la ventaja en la escalabilidad horizontal. ¿Por qué la escalabilidad vertical no tiene una ventaja, sino que tiene un límite? ¿Quién puede deducir algo ahí?
¿verdad? ¿Qué me pueden decir aquello? Sobre el lado escalabilidad, Claro, ¿por qué la vertical dice límite, pero la horizontal dice ventaja? que, o sea, en mi punto de vista, que la escalabilidad vertical hay de tener un punto, o sea, como mismo le dice, un punto límite, no es tan abierta al usuario. En cambio, Ok, el horizontal sí tiene más opciones de manejo, se puede decir. Tiene un poquito más de ventaja. ya, pero ¿por qué en uno es límite y en otro es ventaja? Porque la una es tangible y la otra es intangible. La una es en la nube y el otro es físico. Según lo que dice aquí en la ventaja, pero olvidándonos de la nube, ¿por qué el uno es un límite y el otro es una ventaja? Porque ambos, porque ambos tipos pueden ser que tengan una ventaja, o ambos pueden, o tengan cierta característica que tenga una ventaja una sobre la otra. Puede Puede que ser los que dos estén limitados también. puede ser que la ventaja de la nube tiene más capacidad que un disco sólido, un disco físico. Sí, pero Pero la- como le decía, olvidémonos de la nube. Yo sé que la nube es bastante ventajoso sobre sistemas físicos propios. La escalabilidad vertical habla sobre esto. Añadir más poder. Punto. Es lo que un técnico o un ingeniero en infraestructura tecnológica siempre dice o escucha, o usted mismo lo ha escuchado incluso en varios gobiernos, en lo que se dice potenciar o repotenciar algún sistema o alguna infraestructura. En este caso, hablando del servidor, donde a un servidor, para que esté más rápido, qué le puedo agregar? Le puedo agregar CPU, le puedo agregar disco duro, le puedo agregar memoria, pero físicamente tiene un límite de qué, un límite físico por diseño. El servidor es probable que no sea compatible con CPUs más rápidos o de última generación. Por ejemplo, tengo un servidor que es del 2015, pero le quiero agregar un procesador que salió recién en el 2025. ¿Es probable que sea compatible? Yo pienso que probablemente ya no es compatible con ese tipo de procesadores. ¿Alguien por si acaso sabe cómo se puede ver la compatibilidad en un servidor es igualito, en un mainboard, para que acepte uno u otro procesador? ¿Qué es lo que primerito se puede preguntar? Debería ser el modelo que sea el mismo. Modelo, sí. Vamos, sí, es por ahí el modelo. En los procesadores, en el modelo, en la tarjeta madre, se, se lo mide, bueno, no se lo mide, se lo ve desde el punto de vista de el número y el modelo del socket. ¿Qué es el socket? El socket es el lugar donde va ubicado el procesador. ¿Cómo usted puede saber dónde está el socket? Simple. Usted ve un disipador grande y ve un ventilador grande que está en toda la mitad o en un ladito de su mainboard. Ahí está más que seguro el procesador en una computadora tipo torre. Ya, pero los modelos del 2015 2016 tienen cierta compatibilidad más allá. Pero si los procesadores no tienen una retrocompatibilidad para que esté dentro de ese socket, simplemente no lo va a poder actualizar. Ya, esa es una limitante porque la escalabilidad vertical lo consiste en añadir más poder. No es necesario que sea algo físico, sino también más poder en la nube. ¿Cuál sería su limitante en añadir más poder en la nube? Su limitante es su presupuesto. ¿Por qué? Porque las empresas no tienen un presupuesto infinito para añadirle más almacenamiento
o comprarle todos los procesadores que voy a necesitar. Incluso el proveedor de la nube tiene un límite de cuántos procesadores puede ofrecerle. Por eso la escalabilidad vertical pues, habla de límites porque consiste en añadir más poder al servidor. Lo que no dice aquí es que puede ser físico como puede ser también un virtual en una nube. Por eso les comentaba al principio que olvidémonos de la nube porque en ambos puntos se puede hablar de lo físico y de la nube. Ahora, la escalabilidad horizontal, ¿por qué habla de una ventaja? Porque en esta parte, aquí, consiste en añadir servidores idénticos al sistema y repartir el trabajo entre ellos mediante un balanceador de carga. ¿Qué es un balanceador de carga? Como su nombre lo dice, me permite balancear la, la tasa de datos que le puedo enviar a un servidor como le puedo enviar a otro. Por ejemplo, yo tengo una base de datos que es bien grande, que pesa 2 o 3 teras. Y es una base de datos, vamos a decirlo Oracle, porque es algo real, que tiene la necesidad de realizar en tiempo real, realizar inserción de datos, borrado de datos o eliminación de datos. Necesita también tareas de mantenimiento por parte de los DBA, por parte del usuario que se conecta también a través de la aplicación, va a generar información, va a generar reportes, entiéndase las consultas en la base de datos, etcétera. Si todo lo dejamos en un solo servidor, me va a funcionar, pero hasta cierto límite. Pero con un balanceador de carga, lo que yo hago es no saturar o evitar la saturación de un servidor y la carga se reparte, el procesamiento se reparte hacia otro nodo, vamos a llamarle así. ¿Cuántos nodos pueden haber en un balanceador de carga? Puede haber los nodos que usted necesite. Por eso, dice, la escalabilidad horizontal añade más servidores idénticos, no necesariamente físicos, sino también desde la nube, que es lo más común. Pero en físico se usa un balanceador de carga en un servidor de acceso a base de datos cuando yo tengo una carga de trabajo bastante pesada. Es decir, tengo un qué cosa. Por aquí estaba. Tengo un rendimiento bastante alto a través de las transacciones por segundo. Esta parte es importante. ¿Por qué? Porque el dimensionamiento de los equipos en infraestructura tecnológica se realizan a través de esto de aquí. El throughput, el rendimiento y el tiempo de respuesta, time response, y las leyes de colas de Little. Pues bien, también en este tipo de enfoque de calidad nosotros vamos a poder medir o evaluar a través de métricas. Y aquí están las métricas y los conceptos claves. Para medir qué tan escalable es el software, se evalúa el factor de escalamiento. Déjeme borrar esto. Ya. Si se duplican los recursos de hardware, el rendimiento debería duplicarse, en teoría. ¿Por qué? Porque cuando yo le aumento la memoria RAM al doble o le aumento un procesador compatible pero de mayor capacidad, o cuando tengo un disco duro del doble de la capacidad, yo lo que voy a entender o lo que debería pasar es que el rendimiento debería duplicarse, pero el factor de escalamiento y el rendimiento ideal, perdón, el rendimiento
a través de un escalamiento. Si yo lo duplico en el hardware, no necesariamente se me va a traducir en un mejor rendimiento a nivel de mi software. Simplemente tengo algo más rápido, pero el procesamiento sigue siendo el mismo. Dice, debido a que el software siempre tiene partes que no se pueden ejecutar en paralelo, como escribir en una única base de datos, la escalabilidad real está limitada por la ley de Amdahl. ¿Cuál es la ley de Amdahl? Esta fórmula que usted ve aquí en su pantalla, donde S de n es la aceleración total del sistema, P es la fracción del software que se puede paralelizar, 1 menos P es la parte serial que no se puede paralelizar, y N es el número de procesadores o servidores añadidos. Esa es la fórmula. ¿Cuál es una lección de la calidad? O una lección que se ha aprendido a través de la calidad. Por más servidores que se compre, n al infinito, to infinity, vamos a cambiarlo aquí, n al infinito. Si tu código tiene una alta porción serial, 1 menos p, el rendimiento del sistema se estancará y el software debe estar diseñado para ser paralelo. ¿Qué quiere decir esto de aquí? El software, o para medir esta parte, el software no debe depender hasta cierto punto de la información o el procesamiento de las capas. Dice que en el infinito, cuando se tiende en el infinito, si yo tengo un procesamiento tipo serial, el rendimiento del sistema se va a estancar. ¿Por qué? Porque tiene que ser paralelo. Todos los procesamientos o todos los procesos tienen que ser paralelos para que la máquina pueda verse mucho mejor o pueda tener un mejor rendimiento. ¿Alguien sabe por qué sucede eso? ¿Por qué o sabe la diferencia entre lo que es algo serial y algo paralelo? A ver, ¿quién me puede decir esa pequeña gran diferencia? Hola. ¿Cuál es la diferencia entre algo serial y algo paralelo? O un procesamiento serial o un procesamiento paralelo. ¿Nadie? Ok, vamos a imaginar lo siguiente. Vamos a llevarlo al campo de un tren y de una autopista. Un procesamiento en, en serial, imagínelo como los vagones de un tren. Cada uno va atrás de otro. El procesamiento serial es que los procesos se van a ir ejecutando y se van a ir procesando, se valga la redundancia, uno atrás de otro. Es decir, el último no puede llegar a ejecutarse hasta que no se ejecuten todos los que estuvieron antes que él. En cambio, un paralelismo o una ejecución paralelo, véalo como una autopista de varios carriles. Cada uno de los procesos va en su propio carril y se ejecuta en mayor o menor tiempo dependiendo de la carga de trabajo que tenga. Y va a utilizar los recursos que necesita, y lo que necesita, pues vamos a llamarlo así, va a ser siempre con la ley de Amdahl. Pero eso es una métrica nada más. Pero la lección de calidad, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que si yo tengo una alta
un alto procesamiento de serial 1 menos P, el rendimiento del sistema se va a estancar. ¿Por qué dice justamente eso que el sistema se va a estancar si tiene muchos procesamientos en serie? Porque si uno de los procesos no los puede completar o terminar, tal caso el resto se queda en espera. ¿Correcto? Si estamos hablando de un proceso serial, simplemente los procesos se van a quedar en cola hasta que el anterior termine de procesarse, por así decirlo. Y eso crea algo que se conoce como cuello de botella. Cuello de botella es cuando todo el mundo quiere ingresar por un espacio pequeño y no se va a terminar de procesar todo ese cuello de botella hasta que exista un temita que libere estos recursos. Ahora, ¿cuál es, cuál es el tema del paralelo? El paralelo se va a ejecutar todos los procesos al mismo tiempo, pero se le va a ir asignando los recursos necesarios para su ejecución. ¿Estamos? Esa es la diferencia entre un procesamiento serie y un procesamiento en paralelo. Pues bien, y con este yo creo que solo viéndolo hasta aquí terminamos por el día de hoy. Tenía planificado otra cosa, pero ya, ya este comments ya se fue. Se lo voy a cambiar. Ah, por cierto, haciendo un paréntesis, tienen en la plataforma, en la unidad 2 esta pequeña investigación sobre las técnicas comunes para diseñar. ¿Ok? Ya fue subido. Hoy tienen para entregarlo hasta el 30 de junio. Estamos 24. Hay bastante tiempo para hacerlo. Ahora, el enfoque de portabilidad. Bueno, su nombre mismo lo dice. ¿Qué tan fácil es trasladar el software de un entorno de hardware, software u operacional hacia otro? En pocas palabras, ¿cuánto, qué tan compleja es su aplicación dentro de un servidor o de la nube para que éste se pueda trasladar hacia otra ubicación en una emergencia, por ejemplo? Y aquí, según la norma 25010, se divide en tres subcategorías: la capacidad de adaptabilidad, la facilidad de instalación y la facilidad de sustitución. ¿Cuál es el primero? La capacidad del software que tiene para adaptarse eficazmente a diferentes entornos. La instalación, pues bueno, eso es lo que está más que dicho, pues. El grado de efectividad y eficiencia con el que el software puede ser instalado o desinstalado exitosamente en un entorno determinado. Dice aquí que utiliza instaladores automatizados o scripts sencillos. Y la facilidad de sustitución. ¿Qué tan fácil es usar este software en un lugar de otro específico con el mismo propósito? Y dice aquí que cambias tu sistema de facturación por este nuevo. ¿Qué tan fácil es migrar los datos viejos? Ahora, solo en ciertos programas propietarios ya no se puede hacer una portabilidad como tal, pero actualmente casi todas las aplicaciones se le puede aplicar una portabilidad, así sea mínima. ¿Por qué casi no se cumple esto de aquí? Casi no se cumple porque, al menos en la adaptabilidad o el traslado de un software, siempre conlleva un riesgo. Y aparte del riesgo, siempre conlleva al tema de licenciamiento o el no uso fuera de algún tipo de equipo. Sí, eso funcionó hace algún tiempo sobre este tipo de enfoques de calidad. Pero ya felizmente esto se ha ido readaptando para los tiempos actuales y muchos de esos ya no se utilizan. ¿Ok? En la instalación, el grado de efectividad y eficiencia con el que el software debe ser instalado o desinstalado.
de forma exitosa. ¿Alguna vez a usted le ha sucedido de que cuando instala un programa y ya ve que no es lo que estaba buscando, usted lo desinstala y hasta aparentemente todo funcionó? Pero cuando usted va en su equipo o en su teléfono, está escudriñando algún tema, usted se da cuenta de que las carpetas de instalación siguen en su disco duro y tiene que eliminarlas de forma manual. Ya, eso es lo que eso es lo que se conoce como el enfoque de portabilidad, desde el punto de vista de la fácil instalación. No es necesario que solo me permita instalar un programita o me instale un juego incluso. Simplemente lo que me interesa es que se cumpla el borrado exitoso de todas las carpetas, llaves de registro y demás temas que he utilizado como juego en ese momento. Y la facilidad de sustitución. ¿Qué tan fácil es usar el software que yo encontré versus el que ya existe, por ejemplo, en una máquina o en la casa o en el trabajo? Usted tiene un programita que le funcione como biométrico, pero un proveedor le está ofreciendo una mejora de ese programa. Y aquí es donde viene la pregunta. ¿El software que me están ofreciendo cumple el mismo propósito del que estoy utilizando? Si su respuesta es positiva, pues es que el programita sí se va o sí se puede adaptar. Si es la respuesta negativa, en este caso decir que los datos, los datos del sistema viejo se puedan incluir en el sistema nuevo. También si existen muchos errores o no al momento de ejecutarlo. Bien, me voy a quedar hasta aquí esta parte porque ya mismo dan las 8. Sin embargo, yo voy a aprovechar a tomar la asistencia. Aquí, ya. Aquí. Bien, jóvenes, atención a la asistencia. Alvarado, Arevalo, Buenas noches, presente. Arizaga, Barros, Buenas noches, presente. buenas noches. Burgos, No, no, no. Bustamante, Presente. Cantos, Cantos, Castillo, Buenas noches, licenciado, presente. buenas noches. Choes Pisa, Buenas noches, presente. buenas noches. Choes Rodríguez, Dávila, Del Peso, Peso, listo, gracias. Garcés, Guano, Hurtado, Buenas noches. buenas noches. Laborde, Burgos, ok, ya le pongo su asistencia. Listo. Laborde no está. Macías Valeriano, Presente, buenas noches. buenas noches. Macías Villamar, Marcillo,
Presente, buenas noches. Noches. Morán Soriano, Buenas noches, presente. Morán Suárez, Poveda, Hola, presente. Gel, Presente, buenas noches. buenas noches. Simbaña, Presente, Magister, buenas noches. buenas noches. Soledispa, Tutiben, Vera Pizarro, Presente, mister, buenas noches. buenas noches. Zambrano, Buenas noches, presente. buenas noches. A ver, ¿quién está por aquí? No ha sido nombrado. A ver, el señor Morán Suárez. Listo. ¿Alguien más? No, nadie más. Ok, procedo a guardar. Bien. Para esto vamos a sacarlo de acá. Bien, ya para terminar, pues, como les comentaba, tenía planificado otra forma de la clase, pero se nos ha cortado el tiempo. Pues la siguiente parte nosotros la vamos a ir viendo ya en la siguiente clase que nos toca el día martes en 1 hora. Voy a tratar de cubrir lo que nos faltó el día de hoy y continuar con lo que se comentó, perdón, con lo que nos tocaría en esa semana. Déjame ver, que no me abre aquí el calendario. Y creo que la otra semana tenemos exámenes de ya del primer parcial. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer en ese examen? Pues vamos a ver la materia de la unidad 1 y de la unidad 2. No es complejo, no va a ser nada complicado, va a ser un examen netamente teórico, así que no creo que tengan problemas con los contenidos. Bien, jóvenes, sin más que decir, pues nos vamos a desconectar a esta hora, dándole unos minutos a la clase y no sin antes decirles que agradezco su conexión y que pasen una buena noche. Muchas gracias por su atención y asistencia. Gracias, Magister, buenas noches. Igualmente, buenas noches.